De una pareja holandesa. Ella es una jugadora internacional de voleibol, capitana de su equipo, una de las deportistas más relevantes en Holanda, tiene 36 años y su relación con Murcia se deriva de que había sido fichada por un club de voleibol que había montado un empresario de Murcia, y él es su marido, Lodewijk Severin, que es un empresario mayor que ella, de unos 57 años de edad. Esta pareja tenía previsto un viaje personal a efectos de llevar a cabo el tratamiento de fertilidad que se estaba dando Ingrid, y también, al parecer, para un asunto de negocios. Ella piensa que está embarazada porque hay un WhatsApp que ella le manda a otra amiga con un predictor que ha dado positivo. Entonces, al considerar que está embarazada, se pone en contacto con la clínica y fijan una cita. Tenían un viaje relámpago, digamos, desde el 13 de mayo al 15 de mayo. Una vez que ven que no han vuelto y no pueden tener contacto con ellos, es cuando la familia da la voz de alerta y pone la denuncia aquí, contactan con la clínica les confirma que no se han presentado a la cita que tenían para el martes 14, y entonces la directora de la clínica se persona en dependencias policiales para denunciar la desaparición. En la mañana del lunes 13 llegan al aeropuerto del Altet, procedente de Eindhoven. Cogen allí, alquilan un coche de alquiler, un Fiat Panda negro, y se desplazan hasta Murcia y se instalan en el hotel El Churra. Y por la tarde era cuando habían quedado con el antiguo gerente del club de voleibol Murcia, con Juan Cuenca, porque tenían que resolver el tema de unas deudas que tenían pendientes. Ingrid mantenía una deuda con el club después de su paso de jugar en el voleibol en Murcia, y esa deuda la asumió, digamos, Juan Cuenca, y estaban en negociaciones para saldar esa deuda, que estaba en torno a los 60.000 euros. Igualmente, Juan Cuenca mantenía negocios, o estaba iniciando negocios, en los cuales incluso habían creado una empresa al 50% entre Severin y Juan Cuenca en Gibraltar. Todas las alarmas surgen cuando la mañana del martes no se presentan en la clínica de fertilidad. Antes de ir a esa clínica, fijan una cita en torno a las 6:30 de la tarde con Juan Cuenca. Cita que se debía de celebrar en el hall del hotel Juan Carlos I, al que ellos acuden con un coche que han alquilado. Y Juan Cuenca, en este caso, lo que hace es mandar, un poco a modo de recadera, y yo creo que por cubrirse un poquito las espaldas, manda a una amiga que se llama María Rosa. Le dice que por favor, que ha quedado con un matrimonio, que los recoja con su coche y los lleve hasta una casa que habían alquilado en un paraje perdido de Fortuna. Ellos no tienen idea, porque Juan Cuenca previamente no les comunica que se ha modificado el lugar de la cita, pero ellos no desconfían porque Rosa va con sus dos hijas pequeñas en el coche, y es Rosa quien les conduce a la Casa Colorada y los deja allí, y ella luego marcha de vuelta a su casa. En la Casa Colorada está Juan Cuenca esperando en la puerta, y John y Constantin. John y Constantin serían, digamos, los sicarios contratados por Juan Cuenca para ejecutar el plan que tenía preconcebido, el plan de acabar con la vida de la pareja. Las circunstancias de lo que ocurre allí todavía están un poco en la sombra. Los acusados dicen que todo degeneró en una discusión. Mi impresión personal es que desde el primer momento tenían previsto asesinarles. Y bueno, lo cierto es que una vez que entran en la Casa Colorada encuentran la muerte a golpes. Ingrid y Lodewijk mueren por los golpes de un objeto contundente que no llega a determinarse, un bate de béisbol, una barra de hierro, algo de ese estilo. La verdad es que son machacados. Inmediatamente después comienzan las labores de descuartizamiento de los cuerpos. Fue una brutal agresión, porque ella incluso tenía un diente en el estómago. O sea, eso es de los golpes que recibió, le arrancaron dientes y los tenía en el estómago. Después de un par de días allí trabajando, en los que se desplazan incluso a un centro comercial a comprar una motosierra, meten todos los restos de los cadáveres en grandes cubos,
de Basura, y se desplazan hasta la finca de Serafín de Alba, un antiguo empleado de Hacienda, muy amigo de Juan Cuenca, tenía una relación muy íntima con él, y se desplazan hasta un huerto de limoneros que tienen en la pedanía murciana de Alquerías, y allí, bueno, en medio del huerto hacen un gran agujero en la tierra, los cubren con sosa cáustica y bueno, allí los entierran con la esperanza de que nunca llegue a ser descubierto. Neus, al final, ¿planean todo por el asesinato por 60.000 euros? Planean el asesinato por 60.000 euros, pero para no pagar esos 60.000 euros, dijéramos. Lo planea pagando a los ejecutores una cifra de 15.000 euros, o sea, le sale bien el trato, porque bueno, al final solo pierde 15.000, pero le sale aún mejor, porque les hace un adelanto, les da 1.200 eurillos, y con eso, con 1.200 euros, deciden cargarse, matar de una manera tan salvaje a esta pareja holandesa, que además conmocionó de una manera brutal en Holanda, porque esta mujer había sido la deportista de voleibol más internacional que había tenido nunca, la que más partidos internacionales había jugado en Holanda, ¿no? Con lo cual fue una investigación terrible, y también por el personaje, porque cuando le entrevista a la policía, él mismo, de sí mismo, dice que es superdotado. Vamos a seguir hablando de este caso. Fíjense, bolsas de basura, una radial y sosa cáustica. Es el inquietante encargo que Juan Cuenca le hizo a una amiga. Este encargo hace saltar todas las alarmas. Los investigadores interrogan a Cuenca y el empresario acaba confesando que los cuerpos de Ingrid y su pareja, ¿saben dónde están? Enterrados en un huerto. Las circunstancias en las que había desaparecido esta pareja ya desde el primer momento eran bastante preocupantes. El sábado, día 18, 5 días después de que hayan desaparecido, a mí me llama la recepcionista del hotel y me dice que quieren que les prestemos ayuda desde la prensa, porque tienen 2 clientes desaparecidos desde unos días antes. Aquí se dan 2 circunstancias por las que la investigación transcurre muy rápidamente. Una es que las circunstancias de la desaparición son muy preocupantes, se califica desde el primer momento como desaparición de alto riesgo. Y luego que ya los datos que aporta la familia desde Holanda a la policía ya empiezan a orientar muy bien la investigación. Se inicia una investigación paralela, o sea, la policía holandesa mantiene su investigación, la policía española mantenemos nuestra investigación, estábamos en constante contacto porque los datos sobre lo que los últimos negocios de Severein nos los podían facilitar sobre todo los amigos de Severein en Holanda, y nos trasladaban que ahora mismo Severein mantenía los negocios con Juan Cuenca y estaban en una fase, digamos, tensa, porque los amigos le aconsejaban que eso podía ser una estafa o que podía perder dinero en los negocios que estaba llevando a cabo. La policía toma declaración a Juan Cuenca y ya no les gusta lo que les dice. Empieza a dar rodeos, dice que bueno, que lo ha visto, pero que no han llegado a ningún acuerdo, apunta a que Lodewijk tenía contactos con la mafia rusa. Incluso nos llega, en un momento dado, nos llega a hablar sobre una pistola que Severein le habría enviado en fotografía. Dice que le envía la fotografía solicitándole una pistola porque con las negociaciones que estaba manteniendo con la mafia quería autoprotegerse. Imaginamos que él era consciente de que la policía ya le estaba investigando y de que la policía podía tener acceso a elementos que él no podía ocultar, no podía destruir. Entonces, al ver que incluso se desvincula del negocio que mantenía con Lodewijk, centramos la línea principal de investigación en Juan Cuenca. Ya con esos datos lo que hacen la Fuerza de Seguridad, la Policía Nacional, es pedir una orden al juzgado para intervenir el teléfono de Juan Cuenca, que lo tienen como principal sospechoso desde el minuto 1,
y se da la circunstancia de que apenas media hora después de entrar en vigor la orden judicial del pinchazo telefónico, graban una conversación con María Rosa que le dice: oye Juan, ¿qué ha pasado con estas 2 personas que yo llevé a la Casa Colorada? Que está toda Murcia buscándolos, que está lleno de carteles con su cara. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó allí esa noche? Y Juan Cuenca le dice: no te metas en esto, que esto no es cosa tuya, esto no va contigo. Después de esa llamada, evidentemente, nosotros vemos que Rosa sabe mucho más de lo que dice en esa llamada y enfocamos la investigación también en ella. Si bien es cierto que ella misma se pone en contacto con la policía, al parecer ya no puede aguantar más la presión de mantener la información que tiene, y aparte creemos que ella, después de ver lo que había podido hacer Juan Cuenca con la pareja de desaparecidos, temía por su vida. Rosa está muy asustada porque la pareja ha desaparecido, todo Murcia está buscándolo, y entonces ella ya relata unas relaciones previas y una serie de movimientos previos que ponen a la policía en la sospecha total de que la última persona que los ha visto con vida es Rosa y que esa persona los ha dejado con Juan Cuenca en una casa apartada, aislada, y que nadie los ha visto con vida. Le indica el punto donde los tiene que recoger, y es allí donde vemos a los desaparecidos aparcar el vehículo de alquiler, es allí donde los vemos cruzar en la zona hacia donde Rosa los recogió, y es ahí donde incluso se ve un vehículo que coincide con el que llevaba en ese momento Rosa. Rosa nos hace alusión a que Juan Cuenca le manda un mensaje de texto en el que le solicita bolsas de plástico pequeñas, bolsas de plástico grandes, sosa cáustica y una radial. Rosa nos llevó muchos quebraderos de cabeza en el sentido de determinar qué grado de implicación tenía en los hechos. Cuando le pide una motosierra al día siguiente, ¿eso le extraña o no? El 14. Veíamos que ella misma manifestaba que los mensajes que le había mandado Juan Cuenca los había borrado. ¿Por qué borraba esos mensajes? Juan Cuenca pidiéndole cosas de basura sosegada y una rayada, y usted le contesta: ¿cómo se puede vivir en toda la risa y creer que yo entiendo esas cosas? ¿A qué cosa se refiere? ¿A lo está leyendo? Es totalmente sorprendente. Imagino que para la persona que lo recibe, igual que para nosotros, la sorpresa de que para una reunión de negocios la persona que ha contratado la casa te pida esos elementos. Y entonces ya la policía científica se va a la Casa Colorada y hace la primera inspección ocular. Ya el resultado de la inspección técnico-policial revela importantes restos de sangre, se contrasta, se verifica que es la sangre de ellos, y entonces ya se acuerda la detención. Ese mismo sábado entra el registro en el domicilio de Juan Cuenca. Conseguimos que Juan Cuenca diga el lugar donde enterró a los desaparecidos, y paralelamente a esa inspección ocular también vamos al huerto donde se ocultaron los cuerpos y hacemos la exhumación, desenterramos y encontramos los cuerpos de la pareja de desaparecidos. En esta finca de la provincia de Murcia se han encontrado enterrados los cadáveres de la pareja de holandeses que desaparecieron hace 2 semanas. Habían venido a España para someterse a un tratamiento de fertilidad. Después que Juan Cuenca revele el lugar donde están enterrados los cadáveres, detienen a Serafín, que es el dueño de la finca. En la casa no había nada que revelara que Lodevick y Ingrid hubieran estado allí mucho tiempo. Por otro lado, lo que sí nos decía el forense es que los golpes habían sido brutales, violentos y por la espalda, de tal manera que se declaró probada la alevosía, es decir, que había sido un plan preconcebido sin ninguna posibilidad de las víctimas de defenderse. Con todas estas cuestiones y las heridas que presentaban, la primera de las heridas, los forenses llegaron a la conclusión que había sido inmediato, que habían entrado en la casa
y que los habían matado a continuación. A las 3 de la mañana estamos en el juzgado de nuevo de guardia con el juez y le solicitamos inmediatamente a esa hora la intervención de los teléfonos que habíamos visto que habían tenido contacto con Juan Cuenca y que por tanto pertenecerían a los dos sicarios que Rosa describía que habían estado en esa casa. Hay un montón de SMS donde Valentín está amenazando a Juan Cuenca diciéndole que él ha tomado fotos de los hechos, que las tiene y que como no les pague y no les cumpla va a mostrar esas fotos. Igualmente, todos estos desplazamientos, todas estas ubicaciones de estas personas en el lugar donde transcurre los hechos, en la Casa Colorada, en el chino donde se compran las herramientas para cometerlo, en el lugar donde se entierran, incluso elementos, vestigios en el vehículo en el que se transportan los cuerpos, todo situaba a estas tres personas en el lugar donde se cometen los hechos y transcurre la dinámica comisiva. Teníamos el miedo de que a nivel de opinión pública se descubriera que se había detenido a Juan Cuenca. Por eso es tan importante el secreto de las actuaciones policiales. La policía pasa por unas horas de enorme tensión porque sabe que tiene el caso resuelto o prácticamente resuelto y tienen mucho miedo de que cualquier información que se pueda filtrar les acabe afectando y sobre todo que los dos rumanos pongan tierra de por medio. Entonces, hasta que consiguen localizarlos en Valencia son momentos de enorme tensión. Inmediatamente se intervienen los teléfonos de estas dos personas y se establece un dispositivo que culmina el día siguiente, ese lunes, con la detención de los dos sicarios, de John y Constantin. Había mucho policía, había muchos coches fuera y luego hemos visto de balcón que han detenido el hombre. La investigación judicial y policial en general responde a las preguntas de quién, cómo, dónde. Luego ya el por qué, pues se puede indagar más o menos, pero esas tres preguntas ya estaban contestadas. Me puse en contacto con John a través de un compañero. Fui a visitarlo a prisión. Desde un primer momento él asumió su autoría. Realmente no dio muchas explicaciones, solamente que había participado. No quería extender esa responsabilidad a nadie más. Él quería un resultado, una salida lo menos perjudicial posible. Mi impresión siempre fue desde el primer momento que existía una voluntad y una planificación evidente de deshacerse de, cuando menos, Lodewijk en esto. Yo creo que Ingrid seguramente no iba en este lote, pero como se presenta con él allí en la Casa Colorada, pues al final se la llevan también para adelante, ¿no? ¿Fue clave para la investigación el papel de Rosa? Fue clave el papel de Rosa, que es una persona que trabajaba para el acusado, que además se encargaba de cuidar esta casa donde se comete el crimen, que aparece en las intervenciones de la Guardia Civil con estas peticiones extrañas como la radial, etcétera. Que también era para ver ya que le hubieran saltado las alarmas. Que era para que a ella le hubieran saltado las alarmas. También el día en que los acompaña ella, acompaña a Juan y acompaña a los holandeses en un coche, pero Juan le pide que no vaya en el mismo coche, que ella vaya con su coche, que ellos tienen para rato y se quedan en la casa. La policía ya la tenía en el punto de mira, pero se produce la llamada de Rosa. Se ve agobiada, los agentes piensan con bastantes motivos que ella, cuando intuye lo que ha pasado con los holandeses, piensa que a lo mejor le puede pasar también lo mismo a ella. Entonces, o sea, que la puede matar. Sí, llama a la policía y dice, miren, ha pasado esto, yo estoy viendo esto en las noticias y estos señores estuvieron en la Casa Colorada. Pues atentos porque enseguida les contamos cuánto dinero pagó Juan Cuenca a los sicarios para que acabaran con la vida de la pareja. El autor intelectual del doble crimen es un hombre obsesionado con el dinero, que vive por encima de sus posibilidades y acumula numerosas deudas. Cuando el matrimonio holandés viaja a Murcia para reclamarle su dinero, Juan Cuenca se siente acorralado y decide acabar con su vida. Contacta con unos sicarios y les ofrece 15.000 euros por matarlos.
Ingrid Visser era una de las deportistas más conocidas de Holanda y más queridas. Era la capitana de la selección holandesa de voleibol. Durante un tiempo fue considerada seguramente la mejor jugadora de voleibol del mundo. Y era toda una referencia, una mujer además muy guapa, muy atractiva, altísima, por supuesto. Y ella llega a Murcia porque el empresario Evedasto Olifante funda un club de voleibol y en muy pocos años, en 2 o 3 años, consigue situarlo en la élite del voleibol mundial. De hecho, Ingrid llega aquí a ganar alguna Copa de Europa. Ella empieza una relación con Lodewijk y Lodewijk se convierte en su representante. Y precisamente por convertirse en su representante y por quebrar el club, dejándole no solamente a Ingrid, también a otras jugadoras la prima impagada, empiezan las relaciones de la pareja con Juan Cuenca. Una vez que el club ha quebrado, Lodewijk y Ingrid deciden volverse a vivir a Holanda. Lodewijk era un hombre de negocios, le gestionaba un poquito la carrera a su mujer y luego tenía negocios de todo tipo. Él era un inversor. Su condición de hombre de negocios es de alguna forma la que hace que la relación con Juan Cuenca se intensifique mucho y se estreche mucho, porque Juan estaba siempre ideando maneras de ganar algún dinero, ¿no? Y sobre todo de alguna forma lo engatusa con las minas de mármol que tiene Evedasto Olifante, porque piensan que si consiguen unos inversores que compren ese negocio, solo la comisión podía ser multimillonaria, ¿no? Entonces lo tenían como el gran pelotazo que podían dar ellos dos juntos, ¿no? Ya es revelador que sus negocios también son raros, porque la propia creación de sociedades en paraísos fiscales como Gibraltar, para eludir el pago en la posible venta de la cantera, pues todo eso es revelador de que es una persona que los negocios que lleva a cabo no son claros. Cuando Evedasto monta el club, para esa temporada él tiene unos presupuestos determinados y le dice a Juan Cuenca, que es su gerente, que empiece a fichar jugadoras de élite, pero que tenga claro una cosa, que ninguna ficha puede estar por encima de los 40.000 euros anuales. Ingrid yo creo que la fichó él, fue el que dijo de traerla, de hacer el equipo, de tener esa jugadora. Las relaciones con Visser siempre la ha tenido él. Juan Cuenca eso no lo respeta y se trae a Ingrid prometiéndole 80.000 euros. Cuando Evedasto dice que solo le va a pagar 40.000, bueno, pues surgen ahí unos momentos de tensión con Lodewijk y con ella, que reclaman que cumpla su compromiso de pagarle los 80.000 euros. Y Juan Cuenca, al verse de alguna forma acorralado, dice que la va a asumir esa deuda personalmente. De las manifestaciones que había hecho Serafín, a Juan Cuenca lo definía como una persona sin escrúpulos. Rosa igualmente nos manifestaba en su declaración que era una persona obsesionada con el dinero. Juan es un hombre con una formación universitaria, habla inglés, su apariencia es bastante pulcra, él es un tío que va siempre elegantemente vestido, con su chaqueta, con su corbata, muy bien peinado, siempre engominado y tal. Pero un hombre que yo creo que vivía en todo momento por encima de sus posibilidades. Se relaciona con gente como Evedasto Olifante, que llevan un nivel de vida tremendo, que no cualquiera puede seguir, pero él aspira de alguna forma a vivir de esa manera. Entonces siempre le falta dinero, nunca encuentra la manera de dar satisfacción a todos sus deseos, a llevar buenos coches, comer en buenos sitios, etcétera, salir mucho por las noches. Y de alguna forma va dejando deudas en hoteles, en casas de alquiler, algunas trampas que les va haciendo a los amigos o los conocidos, y poco a poco va entrando en esa espiral en la que el problema cada día se hace mayor. De los antecedentes policiales también podíamos ver que presentaba antecedentes y requisitorias por asuntos de estafas. Ahí podemos ver un poco el perfil de esta persona. Rosa nos decía que hablaba de una forma muy técnica y evidentemente él siempre llevaba la declaración o llevaba sus manifestaciones a los aspectos técnicos económicos. Una persona
a mi juicio, prepotente, a mi juicio, egocéntrica y a mi juicio, una persona que se creía más lista que los demás. La pareja ve que pasan los meses y de saldar las deudas no hay ninguna noticia, ya lo debéis, ya no aguanta más, empieza a mandarle algunos mensajes diciendo que quiere su dinero, que se puede interpretar que tienen un corte un poco amenazante y bueno, pues Juan empieza a sentirse muy acorralado, no sabe cómo resolver este problema y yo creo que decide tirar por la vía de en medio, que es, como se suele decir, como dice el refrán, muerto el perro se acabó la rabia. Rosa es investigada en ese procedimiento y finalmente en la fase de investigación judicial se acuerda el sobreseimiento respecto de ella. Había cosas muy importantes en las que ella estaba implicada y tiene una relación de mucho tiempo atrás con Juan Cuenca que no acababa de quedar claro. Yo creo que lo decisivo para haber archivado respecto de ella el procedimiento fue su actuación cuando ella se da cuenta que la pareja ha desaparecido y de hecho se asusta tanto que coge a sus hijas y se va a Zaragoza, que es entonces donde está su marido viviendo. Y desde allí ella acude a la comisaría y hace su declaración. En relación a los sicarios no teníamos mucha información. Eran personas extranjeras, eran personas que sí que ahora mismo estaban residiendo en España, pero no teníamos mucha más información. De las declaraciones que fuimos tomando, supimos que John se dedicaba, era albañil, y que incluso por pequeñas cantidades de dinero llegaba a aparcar vehículos. No eran, creemos, sicarios profesionales contratados por organizaciones criminales, sino que eran personas probablemente necesitadas, sí que tendrían un bagaje, tendrían un historial en sus países, tendrían ciertos elementos que les llevaron a hacer esto, pero eran personas que en España estaban viviendo de esa manera. Valentín Ión, en el fondo, en mi opinión, no es más que un pobre desgraciado. Conoce a Juan Cuenca porque donde ellos trabajan, él y Constantín, es una zona muy cercana al domicilio de Juan Cuenca y yo creo que Juan Cuenca, aprovechándose de la situación precaria económicamente de estas personas en un momento dado y seguramente también de que no tenían muchos escrúpulos, bueno, pues en un momento dado le puede proponer y o no al otro que le acompañen a Murcia para hacer un trabajo a cambio de 12.000 euros. 3 años después arranca el juicio contra los 4 acusados por asesinar con alevosía a la jugadora holandesa de voleibol y a su pareja. Pero el jurado popular tiene dudas del grado de participación de cada uno de los procesados y acaba emitiendo un veredicto inesperado. El juicio comienza a finales de septiembre del 2016, unos 3 años y medio después de ocurridos los hechos. Finalmente será un juzgado popular quien juzgue a los 6 imputados por el asesinato de la jugadora holandesa de voleibol Ingrid Visser y su pareja el pasado mes de mayo en Murcia. Seguramente habrá sido el juicio más mediático de las 2 últimas décadas. Aquí estaban representados todos los medios de comunicación prácticamente de España. Hubo que habilitar un salón de actos en la Ciudad de la Justicia para poder dar cabida a todos los medios de comunicación y luego también a la gente que quería asistir al juicio, a los propios familiares de las víctimas y al jurado popular que bueno, al final, por tratarse de delitos de asesinato, se vieron con un jurado. Finalmente están acusados Juan Cuenca de 2 delitos de asesinato con alevosía, Valentín de 2 delitos de asesinato con alevosía, Constantín de 2 delitos de asesinato con alevosía y Serafín de Alba y Luis de un delito de encubrimiento. La razón por la cual se transforma de homicidio en asesinato es porque concurren 2 circunstancias. Una es la alevosía, de manera que es un ataque que la pareja no esperaba,
que es inopinado, sorpresivo y sin ninguna posibilidad de defenderse. Y la segunda razón es porque interviene el dinero, porque a los dos rumanos los contratan por dinero. Juan Cuenca, con ayuda o no de sus abogados, va siguiendo distintas estrategias a lo largo de todo el proceso. En un primer momento, cuando lo detienen, él lo primero que hace es culpar a una tercera persona, culpa a quien había sido el dueño del club de voleibol, a Vedasto Elifante. Dice que él se limitó a citar a la pareja de holandeses en la Casa Colorá y que el que se quedó allí ya fue Vedasto Elifante. Luego todo eso se demuestra que es falso. Entonces, cuando esa coartada de alguna forma se le cae, lo que hace es inventarse un personaje de ficción, un tal Danko, un serbio o algo así, que dicen que no sabe muy bien lo que hacía allí, que estaba en la casa y que bueno, que se genera una discusión muy violenta en la Casa Colorá, que Lodewijk saca una pistola y que entonces este le golpea, se la quita y al final los mata. Primero Danko empieza a pegarle patadas. Primero empieza a pegarle patadas Danko y luego también Valentín. Sí. Como esa versión acaba desmontada, pues entonces la estrategia de la defensa cambia en el sentido de admitir la autoría de los hechos. Que usted le dio a Valentín el dinero como adelanto de un encargo que le había hecho de venir a Murcia esos días para matar a la pareja, ¿o lo he entendido yo mal? No, pero por eso le comento, señoría, que una cosa es pensar las cosas y otra cosa luego el momento. Bueno, no solamente pensar, Juan. Y organizarlo, claro. Yo busco a una persona para que lo haga. Yo no tengo intención de hacerlo directamente. Pero deciden también exculpar a Serafín y exculpar a Constantín. No, y por lo tanto tampoco le dice Juan ahí en ese día 20 que había enterrado los cuerpos en su huerto. No, a mí no me lo ha dicho nunca. Me enteré el día que vino la policía a mi huerto. Desde que conocí a Valentín en prisión hasta hace unas fechas que ha fallecido, el calificativo que le puedo dar es una persona extremadamente fría. No mostraba ningún tipo de sentimiento, ni perdón, ni arrepentimiento, ni tampoco lo contrario, ni ensañamiento. Él se limitaba a decir que él era el autor y que los demás pues no sabía qué participación podían o si habían tenido. Eso le supuso un perjuicio a él también, porque efectivamente fue condenado, como no podía ser de otra manera, pero no dio una explicación suficiente para que se pudiera considerar una confesión verdaderamente. Es decir, se limitó exclusivamente a él sin involucrar a terceras personas que evidentemente, pues estoy seguro que pudieron participar. Valentinion creo que de todos ellos era el más débil, desde un punto de vista de su personalidad. El pobre era un desgraciado y un hombre sin mucha personalidad. Bueno, ese va al juicio como un cordero degollado, como un cordero al matadero, y lo que hace es reconocer prácticamente desde el primer momento que él ha participado en el crimen y que los ha descuartizado. Es Constantin Stan el que presenta una resistencia que parecía fuera de toda lógica, en virtud de las pruebas que había, a ser condenado. Dice que no escuchó nada y tampoco bajó porque ha escuchado ruidos. Él bajó para coger el teléfono. ¿Usted tiene algún problema auditivo? Estaba borracho y casi durmiendo. Casi que se había quedado dormido. Es curioso porque Constantin Stan da un montón de versiones diferentes. Primero estaba aquí, luego estaba allá, luego no sé qué, luego cada vez que se iba derrumbando una de las historias que él iba montando, se inventaba otra. Lo curioso en este caso es que pese a sus muchísimas contradicciones, incoherencias del relato y tal, el jurado popular lo absuelve. La defensa de Constantín, es cierto que el compañero que lo representaba pues realizó un trabajo extraordinario, pero en mi opinión fue una verdadera sorpresa que resultara suelto. Tanto Valentín como Constantín, que tenían una relación de amistad, eran personas, según manifestaron, en situaciones límites de necesidad, y que evidentemente la participación, al menos de Valentín, que es la única persona que reconoció esa autoría, fue por dinero. Personas que vivían en la calle,
que no tenían ningún tipo de presente ni de un previsible futuro, y al final se hizo de una manera pues eso, económica, por un móvil económico. Al acusado Serafín de Alba y Luis, no culpable. Al acusado Valentín Ión, culpable. Al acusado Juan Cuenca Lorente, culpable. Al acusado Constantín Están, no culpable del hecho delictivo de haber dado muerte intencionalmente a Ingrid Wiesel. La razón por la cual son Juan Cuenca y Valentín condenados por el doble asesinato, y sobre todo Constantín y Serafín absueltos, cada uno por el delito del que se acusaba, es que el jurado declara probado que Constantín pudo quedarse arriba y quedarse durmiendo y no enterarse de nada, y Serafín pudo estar dentro de la casa y no apercibirse de que había dos cuerpos que estaban siendo enterrados en su finca. La condena fueron para Juan Cuenca 2 delitos de asesinato con las agravantes de alevosía y de precio, y para Valentín 2 delitos de asesinato con la agravante de alevosía y de precio. 2 penas para cada uno de los 2 condenados, de 17 años cada una. Y la absolución para Constantín y para Serafín de Alba. Yo había tenido experiencia previa en jurado, en Barcelona, había celebrado ya otros, pero al final, visto lo que pasó, sobre todo la absolución de Constantín y de Serafín, pues sí que tuve la sensación que los jurados pudieron sentirse abrumados. Yo, con el número de indicios y de pruebas que había respecto de estas 2 personas que resultaron absueltas, sí que tuve la sensación que no habíamos conseguido finalmente hacer justicia. Sí tuve esa sensación.